el sermón de esta mañana, seguimos con segunda de Corintios. Sermón es expositivo consecutivo. Resurrección, una fe que no calla, es el título del sermón, basado en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13 al 15. Porque tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas suceden por causa vuestra, para que la gracia se multiplique, por medio de muchos. La acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Versículo 15, que lo tengo en otra versión y yo sé que le iba a confundir. Entonces, primer punto, una fe que permanece, cree y habla. Segundo punto, una esperanza cierta. Un tercer punto, un servicio que alcanza a muchos. Y finalmente, conclusiones. Bueno, habíamos hablado de todo el contexto de Pablo, ¿no? Todo su sufrimiento, adversidades, luchas que viene teniendo por la predicación del Evangelio, porque se mantenga fiel a la predicación a pesar de las circunstancias que rondan su vida. Ahora, Pablo lucha, pero no es fácil permanecer firmes. Y lo que cita en estos 3 versículos es lo que lo sostiene, es lo que lo fortalece, es lo que mantiene a él y lo que nos mantiene también a nosotros hoy. Pablo entonces, en el versículo 13, inicia y mantiene 3 realidades que no deben separarse en la experiencia cristiana: la fe, la esperanza y la gloria de Dios. ¿Qué hace la fe? Sostiene al creyente para que no se desanime. ¿Qué hace la esperanza? Le permite mirar más allá de la brevedad de la vida terrenal. ¿Qué hace la gracia? Lo sostiene para que Dios sea glorificado. Entonces, el apóstol no presenta estas situaciones como conceptos aislados en la vida del creyente, sino que son parte de una misma estructura, es decir, son parte de la misma realidad del creyente. Tenemos fe, por eso creemos, por eso hablamos, sabemos que Cristo resucitó, por eso esperamos entonces también nuestra resurrección. Servimos para que la gracia del Señor alcance a más personas. Y además tenemos gratitud y Dios es glorificado. Pablo entonces no solamente está recordando situaciones del pasado en estos versículos, sino que describe una situación permanente, es decir, es su presente. Sigue con fe, sigue creyendo, pero sigue hablando, ¿no? Entonces, todo esto es sostenido por una base. ¿Cuál es la base? La resurrección de Jesucristo y la resurrección de todos los creyentes. La fe cristiana, entonces, no es una fe silenciosa, es una esperanza que nos mantiene, es un testimonio y es una fortaleza. Esto, a grosso modo, es lo que trata estos 3 versículos. Vamos entonces al primer punto. Una fe que permanece, cree y habla. Con la introducción nos metimos mentalmente en los temas, palabras, enfoque que tiene el apóstol Pablo y a dónde vamos siendo dirigidos. Y ya puntualmente lo llevaremos con cada puntuación del sermón. Vamos entonces al versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos y por lo cual también hablamos. Pablo comienza afirmando que los creyentes poseen algo particular. ¿Qué poseen? Miren ustedes el texto. Teniendo el mismo espíritu de fe. Ahora, cuando se refiere al mismo espíritu de fe, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, es una expresión
que está hablando de los creyentes y de lo que tenemos todos como creyentes, y se refiere a una disposición. Ese es el punto básico acá. Una disposición de confianza. Y esa disposición de confianza es lo que sostiene a los creyentes en medio de las tribulaciones. Pablo estaba pasando luchas. Pablo estaba pasando circunstancias difíciles y en el contexto entonces se mantenía firme hablando acerca de Cristo a pesar de ellas. Recordemos, sus aflicciones no eran por haber tomado malas decisiones, ¿no? Sus aflicciones no eran por malentendidos circunstanciales. Sus aflicciones eran por la causa de Cristo. Ese es el contexto que mantiene. Ahora, su confianza está en Dios y ese Dios eterno es el mismo que tenemos nosotros los cristianos, ahora mismo, en este tiempo. Y eso quiere decir que cualquier cristiano puede mantenerse firme en la fe a pesar de las circunstancias. La fe, que es como una unión, es el mismo espíritu de los creyentes que tenemos ahora, es la misma en ese sentido que tenía el apóstol Pablo. Es decir, como creyentes podemos mantenernos firmes a pesar de las adversidades. Ahora, ¿saben qué es bien interesante? Que lo que el apóstol Pablo toma ahora, lo toma de otro hombre. Se identifica con un hombre que sufrió aflicción, con un hombre que sufrió la posibilidad de la muerte y que a pesar de esto continúa confiando en Dios. ¿En dónde está? En el Salmo 116. Dice en versículo 10, creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Pablo toma las palabras del salmista y las dice a los corintios y son vigentes para nosotros ahora mismo. El salmista dijo, creí, por tanto hablé. Ahora el salmista dijo, estando afligido en gran manera. Ahora es importante que el apóstol Pablo toma lo del salmista, pero ¿qué estaba pasando con el salmista? Según lo que estaba pasando con el salmista, no es que tuvo una aflicción, pasaron las circunstancias y ahora tiene fe. No, creí, por lo tanto hablé, y dice, estando afligido en gran manera. Es decir, su aflicción estaba en ese momento y está diciendo que cree y permanece. Entonces, en medio de la profunda aflicción, se manifiesta que él está creyendo y que está perseverando. Su fe entonces no dependía de una vida sin problemas, sino que su fe era una vida que dependía en Dios. Sabía el apóstol, sabía el salmista, que era incapaz de liberarse a sí mismo. Reconocía que sus manos estaban en las manos del Señor. Entonces, su confianza no estaba naciendo de su propia necesidad, no estaba hablando de sus propias fortalezas, de sus propias capacidades, de su propia fuerza para liberarse. Ese no es el punto. ¿Cuál es su experiencia? Que cree, por lo cual habla. O sea, tiene fe, la misma fe que tenían los antiguos, la fe que él tiene y la fe que tendremos nosotros ahora mismo. Entonces, la fe es algo que está en el creyente, es un poder de Dios. Ahora, entre la época del salmista y la época de Pablo, ¿será que había mucha distancia en años? Claro que sí, había mucho tiempo, ¿cierto? Pero ¿sabe qué poseían igual, a pesar de la distancia? Miren lo que dice el versículo. El mismo espíritu de fe. Entonces, entre Pablo y nosotros, ¿hay distancia? Claro que sí, en épocas y circunstancias. Pero ¿qué poseemos nosotros que poseía Pablo y que poseía el salmista? El mismo espíritu de fe. Ambos habían conocido la fragilidad humana. Ambos habían visto su debilidad. Pero ambos reconocían que la única seguridad estaba en Dios. Esto era lo correcto. Era una fe, el mismo espíritu de fe se refiere a una fe bíblica. Ahora,
Estamos en un mundo que necesitamos comprender bien esto de la fe, aunque lo hemos hablado, pero a veces creo que fuimos tan llenos de cosas, tanto de otras iglesias como de libros, la cultura, que nos da una impresión de la fe de una manera que de pronto no es clara. Aquí Pablo está hablando acerca de una fe como creyentes, de la fe salvífica que tenemos los creyentes. No está hablando acerca de una fe, digamos, natural, una fe moral, una fe motivacional. No. Ahora, esta fe bíblica es una fe particular. ¿Por qué? Porque esta fe no elimina la aflicción. Ese es el punto. Estamos en un mundo donde se enfoca mucho en la fe separada de la aflicción. Y esa era la crítica que le hacían a Pablo. Si es un buen creyente, ¿por qué está afligido? Entonces, si tiene fe, ¿cuál sería la consecuencia lógica? No debe tener ¿qué? Aflicción. Entonces, todos estos movimientos carismáticos modernos y muchas otras religiones hacen esta separación. Hacen o muestran esta circunstancia. La fe es una. Y la fe, entonces, como consecuencia lógica, si usted tiene buena fe, entonces tiene que estar lejos de toda circunstancia de aflicción, de dolor o de angustia, porque en eso se muestra que usted tiene la fe. Entonces, si usted va y le dice a uno de estos pastores, es que estoy enfermo, le falta fe. Es que estoy en una situación económica difícil, le falta fe. Es que tengo esta circunstancia familiar, le falta fe. Entonces, la respuesta es la separación. La aflicción y la fe no son compatibles. Si usted tiene fe, entonces no tiene que tener sufrimiento, aflicciones. No, esto es contrario a los parámetros de Dios. La fe no elimina la aflicción. Entonces, alguien puede decir, bueno, si usted me está diciendo que si tengo fe igual voy a tener aflicción, entonces ¿qué sentido tiene tener fe? ¿O cuál es el propósito de la fe? Bueno, la fe no elimina la aflicción. La fe y la aflicción van juntas en muchas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Pues que la fe lo que hace es que impide que la aflicción tenga la última palabra. Eso es diferente. La fe bíblica, hermanos, la fe bíblica, evangélica, cristiana, no consiste en negar el sufrimiento. Eso es un absurdo. El salmista reconoció que estaba afligido en gran manera. Y Pablo también dijo que tenía sufrimientos y circunstancias. Entonces, la fe bíblica no exige fingir que nada ocurre. La fe bíblica no utiliza palabras religiosas para esconder la fragilidad humana. La fe bíblica es real, nos muestra unas circunstancias reales, pero no nos deja ir más lejos, sino que nos mantiene firme a pesar de esas circunstancias. Pero en el mundo religioso se tiene un lenguaje para tratar de fingir, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bendecido, en triunfo, victorioso, gloria a Dios. O sea, le responden a uno como 10 cosas positivas revueltas con cristianismo para señalar que pues todo está muy bien, ¿cierto? Y bueno, y si está bien, qué bueno eso. Pero la fe bíblica no exige fingir. Es decir, la realidad de las Escrituras nos muestran que alguien con una fe salvífica tiene una fortaleza en el Señor, pero puede estar viviendo circunstancias adversas. En el caso de Pablo, ¿qué estaba diciendo las circunstancias? Pues que estaba a punto de morir. ¿Cuál es la respuesta en fe? Pues que su vida depende o está en las manos de Dios. Las circunstancias que estaba viviendo alrededor le decían, guarde silencio para poder protegerse y evitar la persecución. Pero la fe bíblica decía, he creído y por eso hablo. Los peligros decían,
su ministerio puede terminar, pero la fe bíblica dice, Dios es el que tiene el plan final y mi seguridad va más allá de lo terrenal. Entonces, la fe bíblica lo que hace es darnos las respuestas correctas y estamos fortalecidos por esa verdad, pero no que implica que no tengamos aflicción. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero el punto es que la fe cambia, es la forma en que nosotros como creyentes nos relacionamos con las circunstancias. Vivimos en un mundo donde se trata de mostrar algo irreal, como que una fe con lo irreal. Dios te llamó para prosperidad. Eso no es verdad. Algunos se van a morir pobres. Esa es la realidad. ¿Sí? Dios te llamó para salud. Si eso fuera verdad, nadie se moriría, pero muchos cristianos se mueren. Aún los que están en estos movimientos carismáticos también van a llegar a un momento en que van a morir. Pero, ¿qué hace esta fe irreal? Lo que hace es pensar que las circunstancias pueden ser controladas por una fe. Entonces, yo puedo controlar mi espacio, puedo controlar mis circunstancias si tengo una fe. Eso no es fe bíblico. Usted puede confesar que está sano, usted puede confesar que que no está enfermo, usted puede confesar que tiene plata, usted puede hacer muchas confesiones de muchos aspectos, pero sus confesiones no le van a cambiar su realidad. Entonces, esta fe moderna lo que trata es de la fe y la ilusión. Son cosas que no van de la mano, ¿sí me voy a entender? Para nosotros es diferente. El Salmo 116, como vimos, muestra una experiencia y por eso Pablo la toma. Y por eso ahí muestra un hombre que cree y que habla en el Salmo 116. Y ahí entonces es una fe verdadera. ¿Se puede sentir peso en una situación? Sí. Pero a pesar de sentir peso en una situación, se puede seguir confiando en Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a pesar de que usted esté en una situación de aflicción, puede tener fe. No quiere decir que usted no tenga fe. El cristiano puede llorar. El cristiano puede pedir ayuda. El cristiano puede reconocer su propia fragilidad. Y no quiere decir esto que no tenga fe, porque la fe es algo especial, es algo que sustenta. Y la fe no siempre se manifiesta con voz fuerte. No siempre se manifiesta con voz fuerte. A veces la fe se muestra de una manera débil. Ahora, a mí me parece que el apóstol Pablo nos pone en nuestro lugar y nos quita. Yo no sé de dónde se saca tanta religiosidad. Y cuando se habla de la fe y de cosas positivas, hay muchas congregaciones sin desmeritar eso, pero es algo que se debe pensar, que tienen un lenguaje particular, como estábamos hablando, ¿no? Bendecido, próspero, Dios te bendice, Dios tiene algo grande, somos cabeza y no cola, y hay un lenguaje constante para mostrar que somos especiales, que somos particulares y que tenemos una fe increíble. Bueno, tengo que hablar con personas así, aún de pronto creo que pueden ser cristianos. A veces me dan ganas de decirle, ¿por qué no habla bien? Sí, normal. Hable normal, la vida es normal, ¿sí? Si está con buen ánimo, pues diga bien, si está con mal ánimo, pues regular, hoy me levanté de mal genio, pero hablen normal, porque tienen que hablar con ese lenguaje religioso para tratar de exaltar unas situaciones que no sabemos si es la realidad del corazón. Eso parece más ese exitismo de los vendedores, ¿no? Sí, cuando se le quieren comprar algo, le quieren vender algo, cogen y le dicen, no, bien, bien, próspero, bueno, esto y lo otro, y usted dice, bueno, usted es un vendedor, porque el vendedor no tiene
O sea, hasta si esté sin 5 pesos en el bolsillo, todos esos libros le tiene que decir que tiene que mostrar una buena actitud, y entonces están con esa actitud. Bueno, es un vendedor, pero nosotros no tenemos por qué tener una caricatura de una realidad, porque nuestra fe es una fe que está basada en Cristo y su obra, y no en nuestras circunstancias temporales. Por eso no tenemos que hacer exaltación de mi circunstancia para que la gente vea que tenga fe. Yo puedo tener fe en una circunstancia adversa, porque este es el problema con los corintios, que estaban viendo a Pablo en circunstancia adversa. ¿Y cuál era su razonamiento? Entonces estaba alejado de Dios, cuando realmente era que estaba muy cercano a Dios. Es una forma diferente de comprender a la luz de las Escrituras. Entonces, situación difícil, y seguía confesando la fidelidad de Dios. Entonces, a veces la fe se expresa de una oración débil, de una oración pronunciada entre lágrimas. A veces la fe se muestra en decisiones frágiles de continuar, en decisiones agotadas. No siempre habla duro la fe. Por eso tenemos que verla desde el parámetro correcto. Pero ahí está, porque es nuestra común fe. ¿Recuerdan a Martín Lutero en la dieta de Worms? Llega Martín Lutero, está en la dieta, como una especie de tribunal donde las personas se reúnen y coge sus libros, los pone sobre la mesa y le dicen, bueno, esto que escribiste está mal, ¿verdad, Lutero? Y él piensa, bueno, yo vengo acá a discutir, a argumentar, a decir por qué mis escritos. No. Usted solamente tiene que decir que se equivocó y ya, preservará su vida. Estaban entonces algunos príncipes, estaban entonces algunos clérigos, pero también estaba el ejército. Entonces, en medio de esa situación, lo más seguro es que él iba a morir si no negaba esos libros. Y entonces se levanta Martín Lutero en medio de esta circunstancia tan fuerte y se levanta y dice, no, me mantendré ante las Escrituras. Y entonces la frase que hemos escuchado muchas veces, seguramente en los días de la Reforma, si no soy convencido por las Escrituras, ni mi conciencia no niega entonces la fe. No me retracto. No, eso no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, sí pasó, pero en la segunda vez, ¿no? ¿Qué dijo entonces? ¿Te retractas? No, pero ustedes me dijeron que venía aquí ahora. ¿Te retractas? No, pero esperen un momento. Si me retracto, ¿qué pasa, no? ¿Te retractas? Denme 24 horas. Esa fue la realidad. A veces la fe habla suave. A veces la fe habla despacio. No es igual, queridos hermanos. Esa noche, obviamente, no pudo dormir. Hace una oración hermosa. Y al otro día, entonces sí, con vehemencia, la voz habló fuerte y se mantuvo, no negando su fe. Entonces, la fe bíblica es así. No es un acto emocional, no es una cuestión pasajera, ¿sí? Dice, versículo 13, pero tenemos el mismo espíritu de fe. Es una propiedad sólida que Dios ha establecido en la vida de su pueblo. Tenemos un espíritu de fe. Pablo no depende de su impulso del momento. Esto es lo que hace contrario a todas estas ideologías equivocadas. No es el entusiasmo del momento el que mantiene nuestra fe o el mismo espíritu de fe. No es que usted se levantó esta mañana, uy, qué bien, hoy tengo que ir a la iglesia. Tengo fe. Y el próximo domingo, uy, no, qué pereza, hoy hay fútbol, que me voy por allá. No se trata de esos impulsos emocionales. Si usted tiene esos impulsos emocionales naturales, entusiastas, eso no es
lo que está hablando el apóstol. Ni es la fe salvífica del que habla las Escrituras. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo tener buen entusiasmo. Lo que estoy diciendo es que el entusiasmo no es lo que sostiene al creyente, no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces, tenemos fe, ¿sí? Y esa fe es cuando tengo dudas. Sí, es el mismo espíritu de fe. Es decir, el creyente puede tener dudas y tener fe. Sí. El creyente puede tener dudas, puede tener fe y tener luchas. Sí. El creyente puede tener fe y tener debilidad. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que por debajo de todas esas circunstancias existe una confianza fundamental en Dios, que Él habla y que Él actúa. La fe entonces puede ser probada, la fe puede darse. Entonces la vida cristiana, queridos hermanos, no puede basarse en actos emocionales cotidianos. Porque si nuestra fe o confundimos nuestra fe en actos emocionales cotidianos, quedamos sin esperanza. Si usted hoy se siente animado y mañana desanimado y dice, hoy sí tengo fe, hoy no tengo tanta fe, mi fe es regular. No, esos cambios emocionales, por la gracia del Señor, no es lo que nos sostiene. Lo que nos sostiene a nosotros es una fe viva, ¿cierto? Una fe genuina, una fe esperanzadora. Miren lo que dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Entonces, aquí es una dimensión interior y que nos muestra una confianza exterior. Entonces, creyó y entonces habló. Entonces, la fe no comienza simplemente en los labios, sino en el corazón, y ahí sí habla. Pero hoy en día es al revés. Primero hablo y de tanto hablar, entonces voy a tener algo en el corazón. Si lo repito tanto, me va a llegar al alma. No, así no es. Es porque está en el alma que lo confieso con mi boca. Es porque está en mi corazón que lo hablo. Entonces, si lo creo, entonces lo transmito. Ahora, cuando dice el apóstol, creí, por lo cual hablé, ¿de qué está hablando? Pues que tiene fe. Y entonces estaba contando sus testimonios de la fe. No, ese no es el contexto. No es que el apóstol dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, sí, está hablando de la fe, conforme a lo que está escrito, creí, es decir, todo lo que está escrito, ¿en dónde? En el Salmo 116, la misma experiencia. ¿Cuál es? Que estaba en aflicción y aún en aflicción, ¿qué hacía? Creía. ¿Por qué? Porque tenía el mismo espíritu de fe del salmista. Y por lo cual hablé. Pero el hablar, ¿qué habló? No, pues contó sus testimonios. Contó que un día estaba sin plata y de pronto se encontró una maleta llena de plata. ¿Será que eso es lo que creyó y habló? No. Entonces, ¿qué habló? Pues habló la obra redentora de Cristo. Eso es lo que habló. Eso era porque lo perseguían. Entonces, su vida interior estaba enfocada en la realidad cristiana. Entonces, la fe no es una circunstancia privada, sino que él hablaba acerca de Cristo, su obra. Por eso dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Reconocemos a Cristo. Ese es el motor de nuestra fe. Creí y entonces, a pesar de que estaba sufriendo, hablé y hablé acerca de Dios en medio de mi aflicción. Hablamos para que otros escuchen, hablamos para que otros vean y tengan esperanza, hablamos para que otros tengan consuelo. Y ahí vamos al segundo punto, ¿no? Una esperanza cierta. Versículo 14. Miren lo que une o cómo conecta. Entonces, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí Pablo dice sabiendo.
¿Qué quiere decir esto? Nos está mostrando cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué tiene tanta fe? Es decir, usted está en sufrimiento y tiene fe y se mantiene firme, pero ¿cuál es el sufrimiento? Perdón, ¿cuál es la circunstancia para que usted se mantenga así? Bueno, no es el entusiasmo, no es el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el entusiasmo? ¿O por qué? ¿Cuál es la base para permanecer firme? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. Entonces, la base de la esperanza y de nuestra fe es la resurrección del Señor Jesucristo. La esperanza cristiana no se apoya en ninguna posibilidad vaga. Se apoya en una realidad y su fundamento, el fundamento del apóstol es la resurrección. Es la promesa de que el mismo Dios que lo levantó al Señor Jesucristo de los muertos, un día nos resucitará a nosotros también. Pablo entonces tiene una acción, creer. ¿Cuál más? Hablar. Y el creer y hablar del versículo 13 se unen de una manera particular, especial, porque son la base. Y esa base, ese creer y hablar, está basado en el conocimiento de una realidad. ¿Cuál es? Jesucristo es nuestra resurrección. Ahora, la resurrección no es un añadido, ¿no? Sino que es una verdad fundamental. Pablo no separa la proclamación del Evangelio y la resurrección. Si Cristo hubiese permanecido muerto, entonces no tendría sentido lo que hacemos en esta mañana. Si no hubiese pruebas claras, evidentes de la resurrección del Señor Jesucristo, no estaríamos aquí en esta mañana. No había esperanza. Si hubiese escrito el Antiguo Testamento, si Cristo hubiese venido, si Cristo hubiese muerto en la cruz y hasta ahí llegara todo, no tendremos esperanza en esta mañana. ¿Si ven la magnitud del asunto? O sea, si Cristo murió y fue el sacrificio y fue la expiación y todo, entonces hasta ahí llegamos y hasta ahí está bien. Sin resurrección no. Entonces todo lo que se hubiese hecho, ¿qué significado tendría? No sé, pero sin resurrección no. No hay esperanza. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es la resurrección de Cristo, pensamos entonces que todo el panorama cambia. ¿Por qué? Porque la resurrección significa que la muerte no tiene autoridad definitiva. Por eso es que se necesitaba resurrección. La muerte puede afectar la vida terrenal, pero no puede destruir lo que Cristo ha establecido. Pablo, ¿notaron ustedes que habló de que en algún momento pensó que iba a morir? Bueno, y en sus cartas habla acerca de la posibilidad de que la muerte estaba cerca, ¿no? Pero ese peligro, que es el peligro más grande que puede experimentar el ser humano, no lo silenciaron, no lo callaron. ¿Por qué? Porque la muerte no constituía el final. Ese es el panorama. La muerte no constituye el final. ¿Y por qué no constituye el final? Porque tiene otra certeza. Una certeza. ¿Cuál certeza? La resurrección. Y la resurrección nos permite ver más lejos que el final. Pablo sabía que la existencia terrenal es limitada, hermanos. Pero lo que está diciendo es que tiene una esperanza más lejana y es con el Señor. Entonces, la esperanza que tenemos es segura, hermanos. ¿Por qué? Porque es una expectativa gloriosa más allá de esta vida. Ambas realidades están en el conocimiento. Tenemos fe y tenemos aflicciones.
Esas realidades están en la vida de un creyente, pero también esperanza. Y esa esperanza está centrada en algo particular. ¿Qué? Que Cristo resucitó y un día resucitaremos con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano puede tener aflicción y que el cristiano un día enfrentará la muerte. Nada que hacer. La enfrentaremos, pero podemos enfrentarla con esperanza. Porque el cristiano entonces puede tener aflicciones, pero no camina hacia la nada. La resurrección de Cristo garantiza el futuro del pueblo de Dios. Dice entonces el texto que nosotros resucitaremos con Jesús. Así dice, ¿no? También nos resucitará a nosotros con Jesús. Si hay esperanza, tiene que ser acompañada de la resurrección. Si nosotros entendemos la resurrección como el concepto claro, evidente de la obra de Cristo, y entonces cuando dice que nos resucitará con Jesús, ahora aclaro esto, no significa que Jesucristo necesite ser resucitado de nuevo, ¿no? Lo que quiere decir el escritor sagrado es que un día seremos levantados de entre los muertos y que la resurrección es una realidad en Cristo Jesús, y utiliza este término para que nos identifiquemos con Cristo y entendamos que es el futuro de todos los creyentes. Todo hijo de Dios resucitará un día con Cristo en sus cuerpos mortales y serán glorificados. Entonces, lo que está diciendo el escritor es, básicamente, no tenemos esperanza de vencer la muerte. No tenemos. No hay ser humano que pueda vencer la muerte. No tenemos esperanza en vencer la aflicción. No tenemos esperanza en ser inmortales. No, aunque la gente quiera seguir intentándolo, ¿no? O sea, cada día más cirugías, cosas para poder ser inmortales y no morir. Y hay gente que dice que se meten en ciertos lugares para que no envejecer. Bueno, tantas cosas que se inventa el mundo para luchar en contra de la realidad que todos experimentaremos. No tenemos esa capacidad, hermanos, no tenemos esa fuerza. Pero si estamos en unión con Cristo, el resucitado, el futuro del creyente está asegurado en esa unión. Y si Cristo resucitó, ese mismo poder que resucitó a Cristo, ese mismo poder resucita a su pueblo. Por eso la resurrección es tan fuerte. Cristo entra en gloria. Y por eso todo el que le pertenece al Señor estará llevado en su presencia. Cristo es la primicia, es el que resucitó primero. Pero un día llegará la cosecha completa, es decir, ¿quién es? Su pueblo, la iglesia. Ahora, hermanos, la esperanza en medio de las circunstancias no nace de mirar dentro de nosotros. Ese es el gran dilema. Toda circunstancia la miramos dentro de nosotros. Problemas familiares, problemas de salud, de economía. Siempre nos estamos mirando dentro de nosotros mismos. Y al mirarnos a nosotros y mirar la aflicción que pasa, todo empeora. Todo se pone más difícil. Todo se complica, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar a Cristo, su obra y su resurrección. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hermanos, esta es una verdad que necesita ser recordada. No es que los corintios no supieran acerca de la resurrección. Yo no creo que los corintios escucharan esto por primera vez. Ya lo habían escuchado, pero necesitaban que la recordaran. Porque el ministerio cristiano, queridos hermanos, no solamente está en comunicar información.
necesitamos constantemente recordar las verdades fundamentales para que podamos tener la claridad en medio de lo que estamos pasando. Ahora, conocer una doctrina no significa que usted no necesita volver a escucharla. Es decir, los corintios sabían acerca de la resurrección, pero no sabían cómo interpretar la resurrección con su realidad. Y no veían cómo Pablo podía encontrar consuelo en la doctrina lejos de la realidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a veces tenemos conocimientos profundos, a veces tenemos pensamientos, doctrina, pero cuando las circunstancias llegan, como que no podemos relacionarlos. Como que nos queda la doctrina, pero no sabemos cómo conectarlas. Y puede alguien tener una situación profundamente adversa y saber las doctrinas en esa situación adversa, pero no sabe cómo relacionarse. Esto lo escuché, esto lo estudié, pero ahora que lo estoy viviendo, no sé cómo hacer, ¿no? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Entonces, está centrada la esperanza en la resurrección de Cristo. Y aunque ellos sabían cosas y entendían preceptos, también era una realidad, queridos hermanos, que ellos como creyentes necesitaban una y otra vez reconocer estas verdades. Porque a veces, aún teniéndola en la mente, miramos este mundo con desesperanza. Y no vemos que el que murió en la cruz, resucitó, vive para siempre y un día nosotros reinaremos con Él. Es una realidad que nosotros tengamos debilidad. Por eso las Escrituras tenemos que repetir estas verdades. Si usted está en temor a la muerte, la resurrección es una doctrina que usted tiene que meditar. Si está con temor a la situación económica, la resurrección. Si está en una situación difícil en su familia, la resurrección. Si usted está en una situación difícil con sus hijos, la resurrección. ¿Por qué? Porque eso es una verdad totalmente esperanzadora. Porque lo pone en la perspectiva correcta. Ve al mundo que es frágil, ve el mundo que ya va a terminar y ve una esperanza gloriosa y ve una esperanza realmente firme. Cualquier cosa que usted tenga en este momento y medite en la resurrección de Cristo será absolutamente esperanzador para su vida. ¿Verdad? A veces uno ve personas que quisieran que uno les dijera algún secreto, alguna cosa extraña o particular para sus aflicciones y sus dolores. Y cuando hablamos de la resurrección a veces sienten que no es suficiente. Pero si no fuera suficiente, entonces no estaría en las Escrituras y no tuviera el valor que tiene tan grande. Las personas a veces quisieran otras circunstancias, pero esas otras cosas o esos otros consejos solamente son o los quieren para que los aferren más a esta vida, y las Escrituras no hacen esto. Como siempre he dicho, aquí tratamos de dar consejería, pensar juntos, analizar situaciones, claro que sí. Pero hermanos, para que les solucionen aspectos de su vida personal puntuales, busquen terapéuticas o psicólogos o personas que de pronto, o administradores financieros. Estamos en un mundo que nos encanta pagar por lo obvio, ¿no? Entonces vamos a donde alguien que nos sea financiero, ¿no? Y pagamos mucha plata a un curso de financiero para que nos diga que no gastemos más de lo que ganamos. ¡Uy! ¡Qué profundo!
Me dice que si gasto más de lo que gano, voy a estar mal. Uy, ha pensado en eso. Nos encanta, ¿cierto? Nos encanta pagar por lo obvio. Si usted está en una situación de tristeza, busque cosas que hacer, busque sentirse bien, busque amigos, vaya a fiestas, reúnase con otros. Si se siente depresión, tenga amistades, tenga esto y va a estar bien. Eso le dice el horóscopo. Y no paga usted. Yo he visto horóscopos que dicen, si no tiene novia o no tiene novio y usted va a ir a muchas fiestas, le aseguro que va a conseguir un novio en este mes. Obviamente, si se la pasa reuniéndose y buscando novio, pues algo le va a salir, ¿no? Pero estamos en un mundo así, ¿cierto? Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es para solucionar problemas puntuales, sentimentales, sino para dar una esperanza cierta y trascendente. Y por eso, cuando el Señor habla acerca de la resurrección, nos está dando una esperanza eterna, cierta. Con un matrimonio difícil, sí, es una esperanza cierta, medítela, porque usted un día estará con el Señor, se encontrará en su presencia, todos como iglesia, los hermanos aquí en la iglesia que murieron durante estos años, los que enterramos, los que lloramos juntos, los que tuvimos aflicción, dolor, sus familiares, sus hijos que creyeron en el Señor, todos un día estaremos en la plenitud de gloria con nuestros cuerpos, pero resucitados, y estaremos en una esperanza eterna con nuestro Señor, sin dolores, sin angustias, sin malos entendidos. Eso es lo que tenemos, hermanos. Y eso es grandioso. Eso es grandioso, hermanos. Cada enseñanza del sufrimiento tenemos que asumirlo a la luz de la esperanza eterna, y a cada circunstancia que tenemos que verlo desde la resurrección, porque la resurrección es la medicina contra el desaliento. Cada que venimos, cada que vemos que las personas están débiles o frágiles, o cada que vemos circunstancias como lo que vivimos acá en Colombia, un terremoto, o que vemos tantas adversidades, la resurrección. De nuevo, la resurrección. Miren lo que dice el tercer punto. Un servicio que alcanza a muchos. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Parecido a lo que estudiamos hace 8 días, ¿no? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Todo esto, dice el apóstol, todo esto que vivo es por causa vuestra. Me dedico al servicio por ustedes, Corintios. Sufro angustia, experimento dolor por ustedes, sufro aflicciones por ustedes, arriesgo mi vida por ustedes, pero me gozo en el Evangelio. Todas estas cosas es por ustedes. Ahora, para que abunde la gracia en medio de muchos. La gracia tiene su origen en Dios. La gracia entonces es lo que Dios obra en el corazón de cada creyente. Es el amor, es la gracia que llega al corazón de las vidas. Y es interesante esta unión, ¿no les parece? Miren el versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Pareciera como si les echara una echada en cara. Pues después de todo lo que han dicho de él, ¿no? Y después de todo lo que explica de lo que él sufrió, ¿no? Y después llega y dice, y todo esto lo hago ¿por qué? Un siervo entregado. Un siervo que lo ha dado todo por su iglesia, por los creyentes, para que crezcan. Pero miren ahora qué dice. Para que abunde la gracia por medio de muchos. Dice que la da toda. Pero solamente lo que sostiene la iglesia y a los corintios no es la capacidad del mensajero, sino ¿quién? La gracia que sostiene.
La gracia que sostiene no es la capacidad de Pablo, aunque daba todo, aunque sufría, aunque trasnochaba, aunque era perseguido, aunque tenía circunstancias. Pero lo que lo sostenía no era él, sino la gracia de Dios. Lo que sostenía a los corintios no era sus capacidades, ¿era qué? La gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios. Entonces, hermanos, esa gracia es lo que sostiene. Y cada persona ha recibido gracia, pero no todos lo proceden de la misma manera y tampoco de una manera aislada. Estamos viviendo en la gracia como iglesia, unidos juntos. Y por eso tenemos una unidad en la adoración. Por esa gracia que proviene de Dios, es el evangelio que nos sostiene, es la gloria que se manifiesta, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abunde la gracia por medio de muchos. ¿Y ahora qué dice? La acción de gracia sobreabunde. Como hay gracia, entonces ¿qué tiene que sobreabundar? La acción de gracia. Explique eso, hermano. Pablo lo da todo, ¿sí? La gracia nos rescata. Muy bien. Y como consecuencia de que Dios nos ha salvado y que tenemos la gracia de Dios que nos permanece, que nos mantiene, que nos sostiene, ¿cuál es el resultado? Corazones agradecidos. Corazones no orgullosos ni soberbios. Corazones que viven para la gloria de Dios. Entonces, Pablo servía a los corintios para que la gracia alcanzara. Pero entonces era la gracia de Dios y reconocía que era todo para que Dios sea glorificado. La fe, el testimonio, la resurrección, el servicio, todo esto es para la gloria santa de nuestro Dios. Todo es para su gloria, no para nosotros, sino para su gloria. La gracia es la que sostiene. El apóstol da, la gracia sostiene, pero todo es para la gloria del Señor. Ahora, tenemos que entender esto de la manera correcta. El apóstol la da toda, ¿sí? Pero la gracia da en medida, es dada en medida. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las personas piensan que la iglesia, todos somos iguales en relación a la medida de la fe, en relación a la fortaleza, en relación al deseos piadosos, y no es verdad. O a veces piensa que todo el que esté en una iglesia es un cristiano nacido de nuevo, y eso tampoco es verdad. A veces las personas dicen, ¿por qué esta persona no ha regresado? Le llamamos, le buscamos y no quiere. Bueno, no podemos poner fe salvífica en las personas. ¿Por qué los hijos de algunos creyentes sí y los hijos de otros creyentes no? ¿Por qué hijos de buenos creyentes no son cristianos y otros que no son buenos creyentes sí tienen hijos cristianos? No sé. Solo que esa es la realidad histórica, hermanos. Solo sé eso, esa es la realidad histórica. Nosotros desde el púlpito no podemos asegurar las formas y el método y la circunstancia para que cada uno de los que estamos acá nos mantengamos en la fe. No puedo asegurarlo desde mi humanidad, desde mis criterios y desde mis formas. Solo el Evangelio es el que sostiene, solo la gracia es que sostiene. Pero sí les puedo decir algo. ¿Qué es, hermano? Que siempre va a haber una iglesia militante, firme, que glorifique a Dios. Espero que usted esté dentro de esa iglesia. Pero siempre va a haber una iglesia militante. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado por su iglesia y la gracia es la que sostiene a su iglesia. Y hay creyentes que siguen, y hay creyentes firmes, y hay creyentes que avanzan, y hay creyentes que crecen, porque así lo prometió el Señor. Y con esos creyentes es que estaremos juntos en la resurrección. Esperanzador, ¿no? Conclusión para usted, hermano.
medita en la resurrección, tiene esa esperanza, encuentra consuelo en ella, o está simplemente pensando en las cosas de este mundo y solamente está lleno de temores, o está buscando formas de automotivarse. Bueno, si quiere hágalo, pero no hay una esperanza más allá de la muerte que la resurrección. Para los no creyentes, vengan a Cristo, vengan al Evangelio, vengan a la salvación. La resurrección es cierta. Si ustedes mueren, irán a la presencia del Señor. Pero hay algo más. Un día todos resucitaremos y estaremos con Él. Y hay una esperanza gloriosa. Pero si ustedes mueren sin Cristo, solo tendrán miseria, sufrimiento y angustia en el infierno. Eso es lo que narran las Escrituras. Son las palabras del Señor Jesucristo. Y son realidades bíblicas. No son inventos humanos. Son realidades bíblicas. Para todos, consolémonos, hermanos. Consolémonos el Evangelio. Tan sencillo, pero tan consolador para el alma humana. Oremos. Gracias, Señor, por todo esto que nos muestras a la luz de tus Escrituras. Somos débiles, pero tenemos una fe común, corporativa. La iglesia de Cristo tiene una fe común. Y esa fe, Señor, se manifiesta en la esperanza que tenemos de la resurrección. Podemos afirmarnos, Señor, en ti, afirmarnos en tu obra, encontrar consuelo en tu gracia. Ayúdanos a hacerlo, Señor, y guárdanos de estar tan centrados en nosotros mismos y más en las aflicciones, porque eso empeora, Señor. Ayúdanos, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.